Hay poder en la sangre del Cristo de la gloria. En este día queremos bendecir a todos los hermanos que, como siempre, estarán escuchando esta poderosa palabra, esta poderosa reflexión de parte del Dios del cielo. Hay poder en Jesús. Este que le habla a su hermano y amigo, el pastor evangelista Felipe Calderón, desde la República Dominicana. En este día queremos compartir un tema muy profundo y muy delicado a la vez. Pero Dios trató conmigo y me dijo, tiene que predicarlo, tiene que hablarlo, porque soy yo que te estoy mandando. En este día quiero leer la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 16. Proverbio 14, capítulo 14, verso 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Esa es la palabra. Padre, gracias te damos. Te pido que me envuelva en conocimiento, en sabiduría, para interpretar tu palabra. Toda la gloria, la honra y el poder, Padre, te pertenece por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Pues, en esta hermosa mañana nos hemos fundamentado en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el verso número 16, donde el proverbista, por revelación del Espíritu de Dios, dice de la siguiente manera: el sabio teme y se aparta del mal. Cuando el pastor es sabio, teme a la vez y se aparta del mal. Cuando el evangelista es sabio y teme, pero ¿a qué y a quién debe de temer? Al Dios del cielo. Cuando el evangelista es sabio y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el profeta es sabio y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el güirero es sabio y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el diácono es sabio y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el pianista es sabio y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el adorador es sabio, dice, y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el apóstol es sabio y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el copastor es sabio y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el predicador es sabio y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando la misionera es sabia y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el conguero es sabio y teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el presidente de caballero o de jóvenes o de damas es sabio, dice la Biblia que teme a Dios y se aparta del mal. Pero eso sucede cuando es sabio y cuando hay temor. Él era manso que tarabasanda. Pendiente aquí. Pero ¿qué sucede? Que cuando el pastor no es sabio ni teme a Dios, no se aparta del mal, sino que se mantiene envuelto en el mal. Cuando hablamos del mal nos referimos a lo que a Dios no le agrada. Nos referimos al pecado.
¿por qué tenemos tantos pastores pastoreando y a la vez que están pastoreando son narcotraficantes? Porque, número uno, no han sido sabios, ya el temor de Dios se les fue y por eso no se han apartado de ese pecado. Cuando el evangelista, escucha bien, es sabio, como dice la Biblia, y teme a Dios, se aparta del mal. Pero ¿por qué tenemos montones de evangelistas que aún son internacionales? Voy a decir esto porque Dios me dijo que lo diga. Son internacionales, evangelistas, y son hasta homosexuales. Son internacionales, predican por diferentes naciones, pero hay un mal en su vida. Y es que tienen años cometiendo el pecado de homosexualidad. Y esta es la hora que ellos no se han apartado de ese mal, de ese pecado, ni han querido confesarlo a su pastor. ¿Por qué tenemos un sinnúmero de adoradoras que aún adoran bonito, cantan bonito, pero son lesbianas y tienen años adorando en los altares, lerosia mía, tienen años cantando en diferentes escenarios, pero esta es la hora donde esa adoradora no ha confesado su pecado a Dios y se ha apartado de ese mal, sino que sigue como si nada estuviera pasando, adorando en los altares, adorando en diferentes eventos. Déjame decirte que si usted no se aparta de ese mal, tarde o temprano, la paga de ese mal le caerá encima. Esto es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. No juguemos con Dios. Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado misericordioso y demasiado compasivo, pero con Dios no se juega. Mucho menos con el pecado, mucho menos con la maldad. Porque tarde o temprano, usted que tiene tiempo envuelto en un estado de maldad y aún así sigue hablando en lengua, aún así sigue profetizando, llegará un momento que la mano de Dios caerá sobre usted. Y ese mal que por año usted viene cometiendo, aleluya, le caerá encima y tendrá que pagar la consecuencia. Usted, él es Aquima, que tiene tiempo pastoreando una iglesia y aparte de su esposa, tiene otra mujer mudada. Trate de apartarse de ese mal. Si usted sabe que usted no puede pastorear esa iglesia, sea sincero con Dios y con usted mismo. Apártese de ese mal. Sea sabio y tema a Dios. Y dígale a la junta directiva de la iglesia donde usted pastorea: yo estoy mal, no puedo seguir pastoreando. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios tendrá misericordia de usted. Y no siga pastoreando, sabiendo usted que teniendo su esposa tiene otra muda. Usted que está predicando y sabe que es un ladrón y que vive engañando, deje de predicar, arrepiéntase primero y escuche, arrepiéntase de ese pecado de engaño, arrepiéntase de ese pecado de robo, y luego que usted sea restaurado, luego que usted sepa que ya Dios lo restauró, pues entonces vuelva y predique nuevamente. Usted que sabe que está tocando la batería, que está tocando el güiro, que está tocando la tambora, pero que es un homosexual tapado, pero que vive besuqueándose con toda la muchachita de la iglesia y vive hasta cometiendo pecados sexuales y no ha querido apartarte del altar, no ha querido apartarte del área de la música, del güiro, de la tambora. Así te dice el Señor: sé sabio y teme a Dios y confiesa tu pecado,
Apártate de ese pecado para que Dios pueda tener misericordia de ti. Usted que es director o dirigente de una emisora y aparte de que tiene su esposa, aparte de que tiene su familia, vive viviendo con diferentes mujeres, porque así hay muchísimo. Vive viviendo, sosteniendo relaciones sexuales con diferentes mujeres y sigue dirigiendo la emisora como que no ha pasado y sigue haciéndole creer a tu pastor que tú estás bien delante de Dios. Trata de apartarte de la emisora por un tiempo hasta que sea restaurado. Confiesa tu pecado a Dios y a tu pastor, porque si no lo hace, ese mismo pecado te matará. Ese mismo pecado te llevará a la ruina. La gente está jugando con el pecado. Hay gente predicando, jugando con el pecado. Hay gente hablando en lengua, profetizando, haciendo de todo, jugando con el pecado. Y ellos lo que no saben que el pecado lo llevará a la ruina. Porque ¿qué es lo que produce el pecado? ¿Y hacia dónde lleva el pecado a la persona que consiste en vivir una vida de pecado? A la ruina, reitero, a la muerte eterna, a la destrucción. Por lo tanto, dice la Biblia, el sabio teme y se aparta del mal. Usted que la gente lo tiene como profeta y usted vive profetizando, pero usted es un hombre que le da golpe a su mujer. Usted que predica, pero usted le da golpe a su mujer. Usted que predica, pero usted maltrata a sus hijos. Y tiene años en esto, maltratando a su esposa, maltratando a sus hijos. Trate de apartarse de ese pecado. Pídale perdón a Dios. Trate de restaurarse primero y luego profetice. Y luego predique. Porque profetizando, predicando, si continúa en ese pecado, usted está propincuo a perderse. Usted que es o forma parte de la agrupación de la iglesia de adoración o de alabanza, pero usted sabe que es un homosexual tapado, usted sabe que es una lesbiana tapada, usted que es pastora, pero aparte de que es pastora, sabe que es una lesbiana, usted que es pastor o copastor o el profeta de la iglesia, pero sabe que es un homosexual tapado, sabe que es un vendedor de droga, sabe que es un brujo o un santero o una bruja tapado, pero le hace creer a los hombres que usted es de Dios, le hace creer a los hombres que Dios está con usted, le hace creer a los hombres que usted está en victoria, sabiendo usted que Dios lo conoce a usted y me conoce a mí, y que no hay nadie que se aparte o que se esconda de la presencia de Dios. Trate de ser sabio, tema a Dios y apártese del altar, apártese de ese oficio que usted está ejerciendo en Dios, y confiese su pecado a Dios y a su pastor, y Dios lo perdonará, Dios lo restaurará, y cuando usted esté restaurado, pues entonces continúe su ministerio. Porque hay un sinnúmero de predicadores que han vivido hasta con mujeres, teniendo sus esposas, y otros que no son casados, han tenido relaciones sexuales, porque Dios me lo ha mostrado, y yo conozco muchos que están predicando, que han sostenido relaciones sexuales en diferentes lugares, y han seguido predicando como que nada ha pasado. Y esta es la hora que ellos no han sido sabios, ni han temido a Dios para confesar su pecado, apartarse de ese pecado, aleluya, para que Dios lo restaure y tenga misericordia de él. Llegará un momento que si te mueres así, te vas a perder, predicador. Escuche bien, pastores que saben que el copastor de la iglesia tiene otra mujer mudada, aparte de su esposa, pero nunca lo ha llamado, nunca le ha dicho usted está mal, nunca le ha dicho usted tiene que estar en disciplina hasta que usted sea restaurado, o nunca le ha dicho esa mujer no es la tuya, esa mujer no te conviene, sino que le ha apoyado su pecado. Porque cuando usted le apoya el pecado a otro, usted también está corriendo la misma consecuencia. Usted va a tener problemas con Dios.
Aleluya. Si usted sabe que el pastor de la iglesia está mal, no está cometiendo un pecado de muerte, un pecado de lesbianismo, de homosexualismo, llámelo con altura y dígale, usted no puede seguir pastoreando. Usted mujer, que le da golpe a su esposo, que es rebelde, malcriada como el mismo diablo, que le vuela encima, que no respeta, porque hay mujeres gobernativas, mujeres que aún le han pegado los cuernos a sus maridos, y entre ellas son hasta diaconisas, son líderes de las iglesias, y nunca han confesado ese pecado a Dios, ni a su pastor. Trate de confesar ese pecado a Dios y a su pastor, porque si se muere así, usted está propinco a perderse. Vele por su salvación. Y cuando usted sea restaurada, vuelva y tome su lugar. Vuelva y tome el altar. Estos mensajes no le gustan a mucha gente. Dios me dijo que hablara este mensaje. Porque hay gente que van a ser restaurada. Hay gente que tienen que apartarse de su pecado. Y estoy hablando de gente que hablan en lengua, gente que profetizan, gente que tienen ministerios, que predican, gente que están pastoreando, gente que están liderando iglesias, gente que pertenecen al coro de alabanza de su congregación, al coro de adoración, que saben que están mal delante de Dios y que tienen que ser sabios y temer a Dios y confesar su pecado para que Dios lo restaure. Si usted se muere en pecado aún dentro de la iglesia, no piensa usted que lo van a venir a buscar los ángeles. No piensa usted que lo van a venir a buscar los ángeles y que lo van a vestir de vestimenta blanca. Van a venir los demonios y se lo van a llevar para abajo. Trate de serle fiel a Dios. Trate de confesar su pecado a Dios. Trate de apartarse de su pecado. Y Dios lo perdonará. Porque Dios es amplio en perdonar. Así dice el Señor. Soy amplio en perdonar. Si confiesa tu pecado y te aparta, yo te perdonaré. Dios te bendiga y Dios te guarde.